¿Por qué hablar de Dear Esther? A primera vista puede parecernos un juego indie más del montón, uno de tantos títulos cuya propuesta puede resumirse en únicamente recorrer un escenario, pero lo cierto es que Dear Esther es el origen de todos ellos. Su versión original, siendo esta un mod para Half-Life, inventó el género Walking Simulator tal y como lo conocemos hoy en día, estableciendo una base que a lo largo del tiempo sería imitada por una gran cantidad de juegos. Al estar ante un título que definió todo un género, cabe preguntarse, ¿qué es lo que lo hace diferente? Según el creador original, Dear Esther se hizo para ver qué ocurre cuando a un juego le quitas todos sus elementos jugables. Sin jugabilidad y sin objetivos, ¿qué queda? Podemos ver que la idea principal es hacer un juego lo más simple posible, llegando al punto que su única mecánica es el movimiento, razón por la cual existe un debate entre jugadores que cuestionan si este tipo de títulos se les pueden considerar videojuegos, llamándolos despectivamente Walking Simulator, nombre que curiosamente el género ha hecho propio. Creo que la razón de esto se puede deber a que, a pesar de tener connotaciones negativas, hace referencia y define muy bien la simpleza del género. Pues usando como punto de partida a Dear Esther en cualquiera de sus versiones, no hay ninguna mecánica más allá de andar. Actualmente muchos juegos que son considerados de este género suelen añadir elementos jugables con el fin de diferenciarse del resto o para mantener un buen ritmo de juego. Por supuesto, no es algo necesariamente negativo, pero podemos ver cómo poco a poco se va alejando de las bases del género, y esto no es algo al azar, pues es realmente complicado mantener el interés del jugador con una única mecánica como es el movimiento. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo es siquiera posible hacer un juego interesante con tales limitaciones? Para intentar responder a esta pregunta, nos centraremos en Dear Esther Langmar Edition, el remake para la 8ª generación de consolas. Una forma rápida de definirlo es simpleza. Pulsamos comenzar y directamente aparecemos en la isla sin más explicación. Ya podemos movernos, pero no sabemos hacia dónde tenemos que ir, no tenemos ninguna indicación y el narrador tampoco nos es de ayuda. Lo que nos cuenta llama nuestra atención, pero como tal no nos responde a ninguna de nuestras preguntas. Observamos nuestro alrededor en busca de alguna pista, de un camino que seguir, y entonces este aparece. En el horizonte vemos parpadear una luz roja, una antena de radio que destaca sobre el resto del paisaje. Delante nuestra hay 2 caminos, ambos nos dirigen hacia la luz. No hay duda, ese es nuestro destino. Y así, sin que nadie nos diga nada, nosotros mismos llegamos a una conclusión. Hay gran cantidad de juegos que nos repiten constantemente qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, pero a veces con el fin de darnos cosas por hacer, se olvidan de una parte fundamental, una razón para hacerlo, y es entonces cuando deja de ser entretenido y se convierte en algo pesado, pues no tenemos un verdadero motivo para hacerlo, no nace de nosotros mismos. En cambio, en Dear Esther es diferente. Todo nuestro recorrido ocurre porque tiene que ocurrir y queremos que ocurra. Siempre sabemos a dónde tenemos que ir. La misma isla nos guía a través de ella. Todo el escenario está diseñado para que de un modo u otro siempre vayamos en la dirección correcta. Incluso cuando nos desviamos del camino principal, siempre hay algo que nos indica que era justo ahí donde teníamos que ir. Siempre hay algo que ver. Una pintura en una cueva, un libro tirado en la hierba, una sombra en la distancia. Pequeños detalles que cada uno verá de una forma diferente, pues no son los mismos en cada viaje. Poco a poco, estos objetos irán formando una historia junto a los monólogos del narrador. A primera vista estos elementos pueden parecer casi aleatorios, pero según avanzamos, vemos que todo ello tiene un final. Todo está colocado en el momento y lugar preciso para que lo descubras, para despertar tu curiosidad y hacerte saber que vas en la dirección correcta. Entonces, ¿Dear Esther tiene una trama? La respuesta es sí, aunque desde luego su forma de contarla no es la convencional,
ni siquiera para los Walking Simulator actuales. Durante el juego no hablaremos con ningún personaje y tampoco leeremos ninguna nota. Todo lo que nos cuenta es a través de lo que vemos y los monólogos del narrador. Con todo ello, podemos hacernos una idea de lo que quiere contarnos, aunque nunca llegaremos a tener una respuesta completamente clara de qué es exactamente. Algo que puede ser una decepción para muchos. Pero, personalmente, no creo que sea necesaria. Tenemos suficientes respuestas para saber que lo que vemos tiene una razón de ser. Pero todavía tenemos suficientes preguntas para que podamos sorprendernos con cada descubrimiento, para que volvamos a interpretar lo que ya hemos visto con nuevos detalles. Al no tener una respuesta clara, siempre podremos disfrutar de su misterio mientras nos perdemos en la isla como si fuera la primera vez. Sin jugabilidad y sin objetivos. ¿Qué queda? Andar.